Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy te voy a proponer que meditemos brevemente en la presencia del Señor que nos acompaña con el Espíritu Santo, presente en todos los lugares y sobre todo en nuestra alma en gracia, sobre la figura de la fiesta que celebramos el día de hoy, que es la Santa María Magdalena. Desde hace unos años, un par de años apenas, el Papa Francisco ha querido elevar, por así decir, litúrgicamente el nivel de esta fiesta. Anteriormente, María Magdalena se celebraba como una memoria obligatoria, pero no a nivel de una fiesta litúrgica, pero desde esa pequeña reforma que hizo el Papa Francisco, ahora la celebramos con el título de Apóstol de los Apóstoles. Sabrás que la palabra apóstol significa enviado, y los elegidos del Señor son los enviados al mundo, y fue la Magdalena precisamente la primera en anunciar a los apóstoles el buen mensaje de la resurrección del Señor, porque según los evangelios ha sido la primera a la que se apareció el Señor y la primera en anunciarlo a Pedro, a Juan, a Santiago y al resto del colegio apostólico. Además, ella tiene una historia muy peculiar, que descubrió lo que significa la persona y la gracia, el amor de Jesucristo, y tuvo un proceso de conversión, y que todos nosotros nos sentimos muy identificados en ese camino de un amor muy elevado de Dios, que no necesariamente es tener como todas las cosas bien hechas, una vida inmaculada, por así decir, una vida quizás repleta de errores, de pecados, pero gracias al encuentro con el Señor y esa gracia de las lágrimas, la llama el Papa Francisco en una homilía sobre la fiesta de hoy, derramada sobre los pies de Jesús y secados con sus cabellos, permitió una verdadera conversión, una transformación que hizo posible no solo el perdón de sus pecados, eso ya está dado, sino convertirla en una santa, en una persona capaz de un gran amor. En el Salmo de la liturgia elegida para la misa de hoy, reza el Salmo 63, que dice: Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Yo te contemplé en el santuario para ver tu gloria y tu poder, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Y se recoge también en la primera lectura el Cantar de los Cantares, que es un libro de un cántico de amor de Dios, un cántico de un amor nupcial, esponsal, quizás inicialmente del rey con la reina, pero figuradamente, y ese es el sentido de por qué está en la Sagrada Escritura, entre Dios y el alma, entre Jesucristo y la Iglesia.
todos nosotros. Lo busqué al amado de mi alma, lo busqué y no lo encontré, pero me levantaré y recorreré la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amado de mi alma. Y lo busqué y no lo encontré, pero me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. Han visto al amado de mi alma y apenas los había pasado, sí encontré al amado de mi alma. Los autores más místicos, los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, San Juan de la Cruz tiene un gran comentario sobre el Cantar de los Cantares. Meditando sobre esta frase, comenta que nuestra alma tiene un itinerario de la búsqueda del Señor y sobre todo al inicio experimentamos como esa experiencia de querer buscarlo, de intentarlo y no hallarlo, así como se narra también en esta parte del libro de los Cantar de los Cantares. Hay una sed de Dios, una sed de buscar esa alma, que es lo que mueve, ¿no? Si no hubiera esa sed del amor de Dios, el alma no se sentiría movida. Y la sed es la ausencia, es la poca satisfacción, ¿no? Es lo contrario a la abundancia o quizás al exceso o al consumo. Y es también así la historia de nuestra vida. El resumen de nuestra relación con Dios pasa mucho por la sed y por la experiencia de querer hacerlo y de no conseguirlo. Muchas veces aprendemos a lo que significa la gracia de Dios, queremos rezar y no nos sale tan bien o no nos sale nada bien. Encontramos la maldad de nuestros pecados, queremos vencerlos y no nos sale. Queremos encontrar a Dios en medio de nuestra vida y tampoco nos sale. Y son momentos en los que muy fácilmente podemos perder un poco la esperanza. Podemos pensar que no estamos hechos para esto o que esta sed me mata, es decir, como abandonarnos, ¿no? O dejar de buscar. Pero el Señor nos dice que busquemos, que sigamos intentando, porque Él es la fuente de esa agua de vida eterna que no solo nos sacia en esta vida una especie de sed de felicidad, sino una sed de amor que es mucho más radical, que está escondida en nuestros corazones. Y lo encontramos. Y hallaremos también al Señor en nuestra alma, en su presencia, en los sacramentos, en su palabra, en el prójimo, en nuestras cruces, en nuestra vida ordinaria. Si buscamos a Jesús, si encontramos a Jesús, terminaremos siempre amándolo. Y en ese proceso también nosotros tendremos la gracia de las lágrimas. Cuando esta Santa María Magdalena encontró al Señor y se dio cuenta de los males que ella había hecho en su vida pasada, se arrepintió y volvió y con sus lágrimas quiso limpiar los pies del Señor, que es como la parte más sucia. Era inevitable que en la época de la vida de Jesús, en la que se usaban las sandalias, pero bueno, los caminos no estaban pavimentados, lógicamente, y serían bastante como sucios, ¿no? Del polvo del camino. Y era como muy frecuente que cuando te invitaban a una casa te ofrecieran un poquito de agua para lavarte los pies, y si en esa casa tenía una especie de cortesía con los invitados, les servían quizás algún siervo, algún esclavo, a que te lavasen también los pies.
Recordamos que Simón, que es el que era el anfitrión, no hizo ese servicio a Jesús, y fue María Magdalena la que le lavó los pies al Señor con sus lágrimas y la secó con sus cabellos, con un perfume caro, también dice en otra parte de la Escritura. Y eso es también lo que queremos hacer nosotros, arrepentirnos, acercarnos sin vergüenza, aunque no merezcamos quizás estar invitados en este lugar, porque queremos estar cerca del Señor, porque queremos amarlo, porque hay esa sed de oración, de conocimiento más profundo y verdadero con Jesucristo, Dios encarnado en medio del mundo. Y nos encontraremos también que sorpresivamente el Señor también nos elegirá para que estemos junto con Él y enviarnos a predicar, a transmitir lo que significa la resurrección de Jesús a los apóstoles. Quizás no somos las personas indicadas, podemos pensar, porque no tenemos ni la experiencia, ni los medios, ni las cualidades para hacerlo. Probablemente María Magdalena sería la última persona en decir que tiene esas condiciones, pero ha sido la primera. Como decía Jesucristo, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. La que se consideraba la última en seguir a Jesús fue la primera en anunciarse. Y todos nosotros, aunque no nos sentamos muy dignos, aunque no tengamos tantos medios ni experiencia, podemos ser elegidos por el Señor. Tenemos esa vocación de seguir a Jesucristo dentro de nuestras circunstancias y hacer apostolado. Y en esa tarea apostólica basta transmitir lo que hemos vivido. He visto al Señor, le habrá dicho María Magdalena a los apóstoles. Y corrieron Juan y Pedro a comprobar el sepulcro vacío. Dice Juan que vio el sepulcro vacío y le creyó. Y después el Señor mismo confirmaría la fe a esos apóstoles apareciéndose directamente a ellos. Pero mientras tanto es clave el testimonio de María Magdalena, fuente de esperanza por ese mensaje. Les habrá alegrado muchísimo y les habrá también cambiado completamente la perspectiva. Así nosotros podemos ser fuente de alegría en momentos de dificultades para los demás, fuente de seguridad y fuente también de un gran consuelo para tanta gente que nos necesita y que pide que nos convirtamos en esos testigos de la resurrección del Señor. Es muy significativo, por tanto, y ese es el sentido también, pienso, que por qué el Papa Francisco eligió esta figura como para resaltarla dentro de todo el listado, el elenco de los santos, para que nos reconozcamos los cristianos del siglo XXI. Inmerecidamente, una figura arrepentida, una figura renovada, una figura transfigurada, sobre todo con un gran deseo de amar al Señor. Soñemos también nosotros con un deseo profundo de amar a Dios con todo nuestro corazón, de considerarnos los elegidos, de considerarnos apóstoles de los apóstoles, y también así nosotros, junto con María Magdalena, nos encontraremos con Jesucristo, y Jesús nos llevará a Dios Padre por el Espíritu Santo, y contemplaremos, como leímos en el Salmo de la misa de hoy, en el santuario, para ver tu gloria y tu poder, porque tu amor vale más que la vida y mis labios te alabarán, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.